1206 en toda la República Argentina. Esto es Bonavita en 530. Hoy sin la gran voz de la radiofonía argentina. Felicitas, Bonavita. Se retira Silvio Soler, siempre leyendo el diario Popular. Queda en la operación técnica DJ Charlie Escalante. En la producción Alejandro Emu, Mariana Collante, Luchito Murad. Al frente del streaming, Don Vicente Castro, el señor de las teclas. Emma Esbindo en Manon San Severino en las redes sociales. Mi nombre es Jair Sibel, los voy a estar acompañando hasta las 14 horas en este día primaveral. En Corrientes, 27 grados, mañana 29, el jueves caen las lluvias. En la ciudad de Buenos Aires, 23, hoy 24 de máxima, mañana se nubla un poco, se retira el joven de esa. Hoy tenemos un programón, vamos a hablar de sionismo, vamos a hablar de cómo le fue al Jago en Estados Unidos. Parece que no fue tan bien como esperábamos, ¿sí? Vamos a hablar de lo que viene sucediendo con la interminable lista de femicidios en nuestro país. 11 3200 0530, ese es el YouTube de la radio, el YouTube, el WhatsApp, perdón, mándame un mensaje, un texto, un audio, lo que quieras. Y también estamos en Somos Radio AM 530, ese sí es el YouTube, el streaming, sumate ahí que no para de crecer la comunidad de la 530. Hasta las 14 horas le pegamos derechito en esto que es Bonavita en 530 en la gloriosa radio de las madres. Bonavita en la 530. ¿Cómo andan todos? Buen mediodía para ustedes, día miércoles, y un día de miércoles para el Javo, que no le salió tan bien el showcito gringo como esperaba. Ustedes saben que fue el Javo con las maletas, con su cartel de club de fans, con el anotador para que le firmaran un autógrafo, y Trump le dijo: si pierde las elecciones no vamos a perder el tiempo. Un ultimátum clarísimo. Después los voceros, los intérpretes de acá, los esbirros locales, trataron de explicar, ¿no? Que Donald Trump se confundió, que pensaba que esta era la reelección, que la culpa es del canciller Huerten, que la culpa es de Santiago Caputo, pero la única verdad es la realidad. Donald Trump dijo: si no ganan las elecciones no van a haber un sope partido al medio. Y mirá si lo habrán entendido bien sus aprendices del mercado financiero y de capitales, que al toque pegó en el valor de los bonos argentinos, que al toque se disparó el riesgo país. Así que el Javito, que iba para un abrazo y un espaldarazo estadounidense, volvió con la soga más al cuello. Se jugó una bala de oro, ¿no? Porque el canciller Huerten movió por todos lados las terminales políticas para que lo atendieran a Javier Milei. No tuvieron la reunión bilateral. Lo recibió en un almuerzo incómodo, fiero, ¿no? Con toda la prensa atrás. Y una periodista de TN casualmente le preguntó: señor Donaldo Trump, ¿qué opina usted de la situación electoral que enfrenta el Javo en apenas 11 días? En donde, bueno, su principal candidato fue depuesto por narcotraficante. Y Donald Trump fue muy clarito, dijo que la ayuda financiera de la Secretaría del Tesoro está sujeta a que no vuelva el comunismo en Argentina. Así que muy mal resultado el de Javier Milei en Estados Unidos, lo dijeron los mercados. Y obviamente que toda la política local salió a hacerse eco de eso. Cristina Kirchner, Jorge Tayana, Sergio Massa, se reedita el Braden Perón, más claro que nunca, ¿no? El candidato de la embajada yanqui, los intereses hegemónicos del mundo, contra la opción nacional y popular
cada vez más claro, cada vez más importante ir a votar el 26. Si todavía estabas en duda, si decías, bueno, me convencen los candidatos, me quedo tomando mate en casa, fíjate que estaba votando contra el hombre naranja, Donald Trump. Ayer estaba rozagante en su color naranja. Viste que tiene algo parecido, que a los dos les gusta maquillarse bastante. Donald Trump se sube 2 tonos en el bronceador, Javier Milei se pone como una pátina blanqueadora, pero los dos son medio dragueados, ¿no? Los dos les gusta vestirse para la ocasión, así que pésimo balance el de la reunión de Javier Milei con su patrón Donald Trump en Estados Unidos, mientras su representante acá se juntaba con Santiago Caputo, ¿no? Interesante también para tener en cuenta que la operación es a 2 puntas, hay una reunión en Estados Unidos y entre tanto el enviado de Donald Trump sigue acá sosteniendo relaciones con algunos de los decisores. Este gobierno no iba a bajar la inflación, todo este sufrimiento, ¿no? La caída de los salarios, el cierre de empresas públicas, la privatización de compañías estratégicas, era para que bajara la inflación, por lo menos eso vendían estos tipos. 2.1 fue la inflación de septiembre y volvió a crecer desde mayo, que no baja. 31.8 en el último año de acumulado, y lo que más subió es vivienda, agua, electricidad, gas y combustible, junto con educación, 3.1% disparado. Ayer leía también, punto y aparte, después nos detenemos en esto, ¿no? Las estadísticas de pobreza e indigencia del INDEC. ¿Dónde están los millones de pobres que salieron de la pobreza que ve el INDEC? ¿Con qué salarios? ¿Con qué ingresos? Estrepitosa caída de la actividad productiva, pero mientras el INDEC te dice que salen y salen, no para de crecer la clase media para el INDEC. Me parece que ahí hay una responsabilidad grande de Marco Labaña. ¿Se acuerdan cuando algunos pedían Labaña candidato, que les gustaba Labaña? Labaña puso a su hijo, tradición de Nepo Babies en la política argentina, y su hijo es el responsable de estar midiendo la inflación como podría medirlo vos, con lazadas. En La Rioja aprendí que hace mucho tiempo se medía con lazadas, ¿no es cierto? Con los lazos, era la unidad métrica de distancia, y obviamente era falible, porque uno tenía un lazo un poco más grande, uno tenía un lazo un poco más chiquito. Bueno, así está midiendo Marco Labaña, a la vieja usanza. Poco creíble la metodología del INDEC, que por supuesto, mientras registra una inflación del 2.1, tómala con pinzas, también te encuentra una caída de la pobreza. ¿Te acordás que en la época de Cristina el tema del INDEC era tremendo? Me acuerdo que incluso, bueno, está bueno ser memorioso incluso en estos momentos, ¿no? La propia comisión interna, Cintia Poc se llamaba la referente, la propia comisión interna del INDEC prendida a fuego, ¿no? Estas cifras no se pueden tolerar. Poco ruido ahora, con la fórmula de medición. El gobierno ya anunció que va a cambiarla de cara al año que viene. Me parece un poquito tarde, pero bueno, tomamos nota. Cristina salió a decir, argentinos ya saben lo que hay que hacer en relación a las declaraciones de Donald Trump. Es Cristino Trump, ¿no? Axel Trump. Peronismo o Estados Unidos, más claro que nunca lo que se juega en esta elección. Un tema del que vamos a estar hablando, el doble femicida y en principio también homicida, porque apareció el cuerpo de el remisero que lo llevaba por una aplicación hasta Santa Fe, después terminó en Córdoba. Tuvo una declaración muy corta mientras lo trasladaban antes de llegar a Concordia, en donde dijo: todo fue por justicia. Digo, una provocación más que devela la forma en la que piensan estos tipos, en la que el ensañamiento en redes sociales pasa a la violencia física, y donde cada día estamos más convencidos de que lo virtual también es lo real, ¿no? Para el grupo de varones unidos que comandaba Pablo Laurta, amigo de Agustín Laje, amigo de Nicolás Márquez, que ahora espera la imputación, obviamente, por el asesinato de su ex esposa, de su ex suegra y de el remisero que los trasladaba a ambos. Por supuesto que también vamos a hablar de lo que sucede en Gaza. No sé si tenemos entrevista. En principio vamos a tener una entrevista interesante para charlar sobre el tema, porque ya lo decimos en este programa, ¿no? Los medios occidentales te muestran a los rehenes israelíes liberados. Está bueno que sean liberados, por supuesto. Vivieron en condiciones inhumanas estos 2 años. Nada dice de los más de 10.000 prisioneros palestinos que están en cárceles israelíes, un tercio de ellos sin proceso judicial.
320 niños. La organización Save the Children, que la podrás tildar de todo, pero no de estar vinculada al Hamas, señala que Israel es el único estado del mundo que sistemáticamente juzga en su sistema penal a menores, procesa, eso quería decir, en su sistema penal a menores. Así que bueno, la cobertura occidental obviamente es sesgada, te muestran los abrazos, los llantos, las historias de vida de los rehenes israelíes, no hay una sola mención a los palestinos. Y por supuesto, lo mismo ayer, Hamás entregó 4 cuerpos, uno de ellos no sería en principio de uno de los rehenes, y es portada en todos los medios. No te cuentan que Israel no está respetando el acuerdo, porque de los 600 camiones con ayuda humanitaria que había comprometido a dejar acceder a Gaza, solo entraron 300, y el paso de Rafah, que es la unión entre el vínculo entre Palestina y Egipto, sigue sin ser abierto. Por eso tan importante ir a dar la discusión por la información, ¿no? La guerra también se juega en los medios, mirá si lo sabremos nosotros acá en Latinoamérica. Te sumo una más. Vamos a ver qué pasa. Viste que Javier Milei salió a anunciar una inversión multimillonaria de inteligencia artificial. Uno dijo, la pucha, ahora sí, somos el paraíso de la inteligencia artificial. Nos reemplazó un bot. Charlie y yo dejamos de tener laburo, va a ser un bot el que haga este programa. No, señor, salieron a desmentirlo. OpenAI, que es la empresa de Sam Altman, aclaró que no es la inversora oficial, sino que va a ser la prestadora Sur Energy, una empresa fantasmagórica, después vamos a estar hablando de este tema, la que en teoría va a hacer la inversión. Creo que acá hay una discusión de fondo, que es si Argentina puede desarrollar una inteligencia artificial nacional o si necesariamente tenemos que salir a comprar sistemas extranjeros. Ustedes saben que el gran debate que se viene es la aplicación de inteligencia artificial para la modernización de los estados, ¿no es cierto? Para mejorar trámites, para optimizar procesos, etcétera. Y el gran debate es si se la compras a los chinos o si se la compras a los gringos. Bueno, más que nunca pertinente empezar a discutir soberanía. ¿Qué pasa si nos tomamos la tarea de ir a discutir? Digo, ¿hay margen para pensar una inteligencia artificial latinoamericana, argentina, común? Bueno, otro de los temas de los que vamos a estar hablando hoy. Y una buena noticia para terminar los títulos. No va a haber, ustedes estaban esperando ver el cartel, el afiche con la cara de Diego el Colo Santilli. Bueno, lo lamento, el Colo Santilli no va a aparecer en los afiches, tampoco, no aparecen las boletas. Vos ya sabías, ayer sacó un anuncio bastante vergonzante diciendo que bueno, si querés votar al Colo, que votes al pelado, no sé qué cosa. Sí va a encabezar las listas formalmente, no va a aparecer ni en las boletas ni en los afiches, así lo confirmó la justicia electoral, que le bajó el pulgar a los libertarios nuevamente. Así que la boleta única en papel va a tener la cara de José Luis Espert, y los afiches que circulan en las calles de la provincia de Buenos Aires también van a tener al ingeniero agrónomo y economista sindicado de narcotráfico. Esto es Bonavita en 530. Quédate porque le mandamos toda la información hasta las 14 horas.
12:22 en toda la República Argentina, y tenemos que hablar de uno de los temas que te presentaba en los títulos, que es la pregunta por dónde están las reservas de oro del Banco Central, porque sabés que la Auditoría General de la Nación denunció públicamente que la entidad monetaria se niega a brindar información dónde está nuestro oro. Y lo más sospechoso es que probablemente tenga un lugar de recepción en Londres, Gran Bretaña, la potencia que coloniza un cuarto de nuestro territorio. Para hablar de este tema tenemos en comunicación a Carla Pitiot, que es auditora técnica dentro de la AGN. ¿Cómo estás, Carla? Yair Sibel te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto conversar con ustedes y gracias por darle un espacio a este tema que ha pasado durante algunos meses inadvertido por la prensa, pero que ya daba señales de que algo estaba sucediendo. Cuando no responden, cuando ocultan, es que nada bueno hay detrás de eso, ¿no? Vos creo que lo pusiste bastante en contexto. Totalmente, pero si querés haceme, para introducir el tema, un resumen de qué pasa con las reservas de oro en Argentina y cómo se desata la preocupación de ustedes desde la auditoría por saber cuál es el destino de nuestras reservas. Bueno, todo fue a partir de ahí. La Auditoría General de la Nación, como para poner el contexto, es el órgano máximo de control de la República Argentina y tiene a su cargo, además de asistir al Congreso en la parte técnica, es quien determina si la gestión, cómo es la gestión de todas las áreas de la administración pública. El Banco Central, que está a cargo de Bausili, es uno de los organismos auditados por la Auditoría General de la Nación, y este año, en el 2025, está haciendo 2 auditorías en el Banco Central. Una tiene que ver con las reservas de oro y la otra tiene que ver también con con el préstamo repo, no sé si les suena, sí, que se firmó con bancos internacionales. Ahora se está hablando mucho de eso, porque cuando hacemos el cálculo de todos los rescates, los pedidos de dinero que se pidieron y demás, y llegamos a más de 120.000 millones de dólares, el repo aparece entre ellos por una suma de 2.000 millones que se solicitó en garantía por los BOPREALES, ¿sí? Y que generan retornos, pero que tampoco se saben qué tipo de retornos y qué tipo de intereses genera y demás. Entonces, hay 2 auditorías en curso, pero la más significativa, la más simbólica, es la que ustedes mencionan y que venimos mencionando nosotros desde el Observatorio del Control Público, porque yo, además de trabajar y ser trabajadora de la AGN, soy directora del Observatorio del Control Público de mi fundación, de la Fundación Éforo, y bueno, ahora circunstancialmente también soy candidata a senadora nacional por Para Adelante con Facundo Manes, y una de las cosas que venimos reclamando es esto, es dónde está el oro que se llevaron aparentemente en 2 etapas durante el mes de junio del 2024. Hubo 2 envíos aparentemente a Londres, porque no se sabe si es a Londres o a Suiza, de 37 toneladas de oro. ¿Qué significa que se hayan llevado el oro? Bueno, ¿para qué sirven las reservas en oro? Son para mantener el equilibrio y que no se provoque un estrés financiero. La auditoría tiene no solo la obligación de cumplir con su deber y su tarea de control, de preguntarle al organismo auditado qué es lo que está sucediendo con la gestión, y entre esas cosas le preguntó cuál era la ubicación del oro, qué rendimientos había tenido, qué costo había sido el costo de traslado, si generaba o no, vuelvo a insistir, si esto estaba generando intereses para la Argentina o había sido en garantía de qué, porque la pregunta nuestra es, si se fue el oro, si se fueron los lingotes de oro, ¿se fueron en garantía de alguna cuestión, de alguna contraprestación? Pero Carla, la pregunta es, ¿el director del Banco Central tiene la autonomía y la potestad de sacar el oro de todos los argentinos a simple firma? ¿O debería, ahora ustedes tienen la tarea de auditar esto, ¿no? Que es un paso posterior, pero el tipo tiene el margen de maniobra para llevarse todo el oro a Londres sin dar explicaciones?
Mira, la disposición no tiene que pasar por el Congreso, lo que no significa es que no tenga que cumplir con toda la normativa interna como para poder dictámenes, reaseguros respecto de si eso nos va a traer algún tipo de perjuicio o lo que fuere. Es decir, es verdad que el Banco Central puede hacerlo, no debe pasar por el banco, salvo lo siguiente: si eso se fue en garantía de algún préstamo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si la Argentina pide un préstamo internacional, eso sí tiene que pasar por por el Congreso de la Nación. Lo que no pasa es que no sabemos para qué se fue ese oro. El oro se fue posiblemente como garantía de algo, porque ellos lo que arguyen es que hay confidencialidad, que hay datos sensibles y que no pueden ser públicos. Lo que la auditoría le dice, y ya se agotaron todos los plazos, porque lo que yo quiero decir es lo siguiente: ¿cómo llega a conocimiento de la ciudadanía esto cuando en este momento se está efectuando la auditoría en el Banco Central? Es el propio presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, el que habla ante el Congreso y explica esta situación de irregularidad y de incumplimiento por parte del Banco Central, diciéndole al presidente de la comisión bicameral, que es Pichetto: mirá, y yo de hecho vi esa audiencia, no nos están respondiendo, se están venciendo los plazos, no nos quieren contestar, y lo peor es que están diciendo que nos contestaron y no nos contestaron nada. La única ayuda y colaboración que estamos recibiendo del Banco Central es que nos dicen: vengan, miren las pantallas de nuestras computadoras, no pueden sacar fotos, no pueden hacer nada, tomen nota de lo que retengan con su memoria o tomen nota de lo sucedido, pero técnicamente no se puede hacer una auditoría en esas condiciones. Si yo solicito información, documentación, el órgano auditado tiene que contestarme de la misma manera y con la misma seriedad. Entonces, claro, lo que nosotros decimos es: si ocultan, algo está sucediendo. Si no hay nada malo, que lo digan. Y lo que nosotros tenemos que saber es que está resguardado nuestro oro, que le corresponde a las reservas del Banco Central, que es nuestro reaseguro para que no se quiebre la estabilidad financiera y que no genere, vuelvo a insistir con este término, un estrés financiero en la Argentina. Entonces, nuestra preocupación es que el Banco Central se está negando a informar, que está obstaculizando la tarea de control de la auditoría, y quiero sumar algo muchísimo más importante que tiene que ver con que la auditoría, el Banco Central no se puede manejar como una mesa de dinero. El Banco Central tiene que ser realmente un lugar transparente, de acceso a la información para el órgano de control más importante de la Argentina, que es, si no quieren a Carla Pitiot contestarle, está todo bien, porque yo soy una auditora técnica, de hecho podría hacer un pedido de acceso a la información a través de mi fundación y no me la darían, pero a la Auditoría General de la Nación, ¿cómo no le vas a contestar? No, es una tomada de pelo. La única vía que... Sí. No, creo que lo sintetizás muy bien diciendo: el Banco Central no es una mesa de dinero, pero tristemente estamos en manos de traders con información privilegiada, y no lo digo ni yo ni Carla Pitiot, lo dice el propio el Financial Times, ¿no? Así que bueno, gravísimo lo que está pasando. Sí. Hay algunas versiones, y termino con esto, y el porqué de nuestra preocupación, porque todo es informal, pero hay versiones de que tuvieron que convertir una parte de las reservas en oro en líquido. Entonces, queremos saber por qué, si esa parte o el todo de ese oro se liquidó, por qué se hizo. Y la realidad es que nosotros no podemos permitir que manejen al Ministerio de Economía o al Banco Central, que están en las manos de los que estuvieron en manos durante el 2015 y 2018, y sabemos cómo terminó eso con el endeudamiento histórico que ha tenido la Argentina, en manos de Caputo, de Bausili, en un manejo como si esto fuera una mesa de dinero. Son unos ludópatas seriales que se endeudan todo el tiempo. Entonces, a mí, déjame que yo tenga grandes dudas respecto de lo que sucedió con el oro. Realmente no tengo la certeza, pero
tengo mis graves dudas de que algo sucedió con eso. Gracias, Carla, clarísimas tus definiciones y bueno, volveremos a contactarte cuando tengamos un poco más de definiciones, de certezas de dónde están nuestras reservas de oro. Hablábamos con Carla Pitiot, auditora técnica de la AGN, candidata también en la lista de Facundo Manes. AM 530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. Es inteligencia artificial. Un toque Adrián. Es Doppelman. Te invito a reír antes de ir a votar. Viernes 24 el Alambique, entradas por alternativa. Sábado 25 Lanús, Perón Vivo, entradas por Passline. Viernes 24 el Alambique, sábado 25 Lanús, Perón Vivo. Es inteligencia artificial con Adrián. Es Doppelman. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos y en Instagram, @ecuni. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram, @edicontinente. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
El payaso naranja nuestro humilló, y hasta cómo votar el pueblo indicó. Ay, 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 payaso naranja, ¿quién te cree que sos? El pueblo dirá en calles y urnas, que payaso naranja no queremos acá. Algo de Constitución, les mando un abrazo. El payaso naranja suena en vivo, cantado por Aldo de Constitución. Mirá que ya hay un streaming que tiene jingles, ¿eh? No me pidas que nos metamos en la competencia porque se pica. Lo tenemos a Aldo como compositor principal. 11 3200 0530. Un montón de mensajes que nos siguen llegando a la radio de las madres. Mándanos ahí tu audio, tu comentario, tu mensaje y lo leemos en un ratito. Pero antes tenemos que charlar de un tema que estuvo en agenda esta semana, que tiene que ver con el doble femicidio que llevó adelante este femicida, militante libertario, militante machista, antifeminista, Pablo Laurta. Ayer leía una nota muy interesante que sacamos en El Grito del Sur, que se llama Varones Unidos por el Odio, que reflexiona un poco sobre ¿cuál es el trasfondo, el sustrato sobre el que vemos femicidios todos los días? Leía que en los últimos 15 días el promedio, que está alrededor de 28 o 26 horas de un femicidio cada 26 horas, se ascendió todavía más. Y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Nicolás Pontacuarto, que es profesor de educación secundaria, que trabaja en la Dirección de Masculinidades del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la provincia de Buenos Aires y que también investiga en el Instituto de Masculinidades para el Cambio Social. ¿Qué haces, Nicolás? ¿Cómo estás? Yair Sibel te saluda. Buenos días, Yair, ¿cómo estás? Bien, viejo, gracias por tu tiempo. Quería pedirte primero una reflexión sobre la relación entre la URTA, la organización Varones Unidos, y el femicidio que termina cometiendo. Digo, muchas veces pensamos que la violencia virtual trasciende las pantallas y redunda en violencia real, y creo que este es uno de esos casos, ¿no? Sí, donde vemos, además, en este caso de Pablo Laurta, una relación orgánica entre la ideología, ¿no?, que pregona el gobierno nacional de Javier Milei y este grupo, esta organización Varones Unidos, que aparentemente, y bajo la premisa de que hay que defender los derechos humanos del hombre, no hacía más que relativizar las violencias y las desigualdades que atraviesan las mujeres en nuestras sociedades y, por supuesto, poner en tela de juicio las denuncias por violencia de género, ¿no? Vemos este tipo de organizaciones que son, en definitiva, organizaciones extremistas de derecha que reúnen a varones que se organizan para garantizar la impunidad patriarcal, decimos, ¿no? Es decir, no son organizaciones para promover los derechos de nadie, sino para que los varones puedan seguir ejerciendo violencia y no tengan ninguna consecuencia por esas violencias que ejercen, ¿no? De hecho, esta mañana veía el traslado de Pablo Laurta y la primera declaración que hace él, ¿no? Dice, todo esto fue por justicia. Entonces creo que esto nos tiene que hacer reflexionar como sociedad, en términos de pensar por qué estas organizaciones como Varones Unidos forman parte, ¿no?, del sistema político. Bueno, en el caso de Uruguay también el lugar que tienen tanto los medios de comunicación, ¿no?, que le han dado minutos de aire para que difunda sus ideas, incluso para que debata con feministas y asesore a algunos diputados y diputadas en relación a la ley de corresponsabilidad, ¿no?, de Uruguay. Entonces digo, me parece que el caso también abre preguntas en relación a de qué manera estas organizaciones forman parte del debate público y terminamos con estos desenlaces trágicos, ¿no?, que se suman además a ya 9 femicidios en 5 días. Total. Es decir,
No, te sumo algo más, Nicolás, que lo decías vos en tu nota, la naturalización en la que caemos de que organizaciones violentas, extremistas, machistas, misóginas, antifeministas, tengan lugar en el espacio público. Vos hablabas de asesores de diputados, pero también actividades en cámaras legislativas, presentaciones de libros, reconocimiento públicos a tipos que son promotores de discursos de odio, ¿no? Creo que ahí hay un ejercicio de desnaturalizar que estas vocerías sean parte del debate democrático. Sí, de hecho hay un tuit de Varones Unidos que nosotros lo mencionamos en el comunicado que emitimos ayer con Ni Una Menos, desde el Instituto de Masculinidades y Ni Una Menos, que titulamos Femicidios, Odio Digital y Varones Unidos, un tuit de hace poco más de un mes de la cuenta Varones Unidos, en la que refiere que en relación a otro caso de Uruguay, ¿no?, de un padre que también secuestra a sus hijos y termina suicidándose y matándolos a ellos, como esto, ¿no?, una suerte de buscar una justicia natural, ¿no?, restituir un orden que la justicia feminista, ¿no?, porque de esta manera también caracterizan las decisiones del Poder Judicial, ¿no? Entonces, había algo de que estaba preanunciado, de algún modo, esto de la violencia, una violencia física que no se registra, que no se reconoce, pero que además se justifica, ¿no? Y que se presenta como una forma de justicia por mano propia, de algún modo. Entonces, creo que tiene que alertarnos y tiene que ser un punto de inflexión a la hora de pensar cómo caracterizamos este tipo de organizaciones. No podemos naturalizar que formen parte del debate público, ¿no? Darle minutos de aire, digo, me preocupan esos términos, porque de pronto hoy tenemos el caso de Pablo Laurta, que, sumo algo más, la cobertura mediática de los últimos días, más allá de que se presentó esta organización a la que él formaba parte, bueno, asimila la violencia que ejerce Pablo Laurta con esta idea de la enfermedad, de lo monstruoso, ¿no? Nuevamente aparece la patologización, como si fuera un loquito, no un individuo aislado, no, es decir, como si no existiera un contexto en el que este tipo de ideas de extrema derecha, masculinistas y supremacistas, bueno, empiezan también a circular, sobre todo en nuestro país, desde el 10 de diciembre de 2023, ¿no? Cuando se cierra el Ministerio de Mujeres de la Nación, cuando se cierra el INADI, bueno, estas ideas las escuchamos y las vemos circular casi sin reparos, ¿no? En algunos sectores. Entonces, es importante que tengamos una reflexión profunda sobre la peligrosidad. Bien, te llevo un debate que teníamos ayer, porque venimos charlando este tema, gracias también a los aportes de nuestra producción, que tiene que ver con qué tiene que hacer el Estado. Si el Estado es el responsable de intervenir en la construcción de masculinidades, si es algo que excede al Estado y tiene que ver con los ámbitos de socialización, en donde los varones, los chabones, tipos heterosexuales y blancos socializamos. Y la verdad es que había un gris en nuestro debate ahí, ¿no? Hay un límite en lo que puede hacer el Estado. Por supuesto que acá hay una deficiencia de políticas públicas, una orfandad de intervención del Estado, lo decía vos, en el cierre del ministerio, de ahí para abajo en todo lo que quieras, pero al mismo tiempo también uno, no puede pretender que el Estado resuelva todo en facetas en donde quizá hay otros actores que tienen que intervenir. ¿Cómo lo lees, cómo lo piensan ustedes también desde el Ministerio en la provincia de Buenos Aires? Sí, mira, yo creo que el Estado tiene que tener un rol protagónico a la hora de promover comunidades, vínculos y relaciones libres de violencia, y esto lo digo en un sentido amplio, ¿no? Pienso en comunidades físicas, presenciales, pero también que pueda tener una intervención más directa, más efectiva, con mayor presencia en los ámbitos digitales, ¿no? Es algo que nosotros venimos viendo, ¿no? En comunidades de Discord, de Reddit, incluso en Twitter, vemos estos grupos, vemos en la manósfera online y en conversaciones que hay entre varones en las redes, que hay una ausencia del Estado, pero por otro lado también de organizaciones que salgan a dar la discusión en esos ámbitos. Entonces, ahí me parece que falta cierta presencia. Y por otro lado, en lo que refiere a políticas públicas, bueno, en la provincia de Buenos Aires existe una dirección de promoción de masculinidades, desde donde se trabaja, no solamente en la atención, en el abordaje y en la problematización de las violencias que ejercen los varones, ¿no? Con
el fortalecimiento de equipos que trabajan con varones que ejercieron violencia, por una línea telefónica que es la línea Hablemos, que es una línea de atención, primera escucha y derivación, sino también generando conversaciones en sindicatos, en clubes, en distintas entidades de la sociedad civil, para que los varones podamos también comprender que la igualdad de género tiene que ver con nosotros y que los cambios individuales y esta transformación cultural requiere que los varones asumamos otro rol, ¿no? Un poco en la nota que mencionaste, en Gritos del Sur, yo hacia el final pienso, bueno, ¿qué otras organizaciones podemos tener los varones que no sean en pos de quitarle derechos a los demás? Porque en definitiva estas organizaciones pro derechos del hombre van en contra, por ejemplo, de las institucionalidades que toman denuncias sobre violencia de género. Entonces, los varones también podemos organizarnos para pedir mayores licencias parentales, para tener más días para cuidar, ¿no? Para poder asistir a reuniones escolares, para tener permisos en el trabajo, para acompañar las trayectorias educativas o al sistema de salud a nuestros hijos. Digo, podemos también generar organizaciones que no tengan que ver con atacar a los feminismos, con atacar a las mujeres, con promover estos discursos de odio, sino que también tengan en cuenta, los derechos de todas las personas, pero en nuestro caso los derechos laborales, los derechos de acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la formación y la capacitación laboral, que me parece que los varones no estamos un poco ausentes en general en las construcciones comunitarias, en las organizaciones políticas, en la participación comunitaria, y creo que es necesario generar también ámbitos y mecanismos para que los varones volvamos a participar en esas instancias que no son rentables económicamente, ¿no? Pero que hacen a la construcción de una comunidad un poco más justa, ¿no? Bien, última que te hago, estamos hablando con Nicolás Pontacuarto, que trabaja en la Dirección de Masculinidades del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la relación entre este gobierno y los voceros del antifeminismo radical, de estas ideas supremacistas, machistas, xenófobas, ¿no? Pensaba en el acto de Javier Milei, ese show nefasto, no tengo ni palabras para calificarlo, en el Movistar Arena, en donde también habló Agustín Laje, uno de los inspiradores de la URTA. ¿Cómo analizás la vinculación entre las nuevas derechas a nivel internacional, este gobierno en particular, y las usinas de pensamiento machistas y supremacistas como Varones Unidos? Bueno, es interesante y es una relación evidente, no solamente en las fotos, en las publicaciones, en la propia cuenta de Varones Unidos, donde se lo ve a la URTA con Agustín Laje y con Nicolás Márquez, ¿no? Dos personas muy cercana al presidente Javier Milei, sino también en esta internacional de derecha que es evidente, que es cada vez más clara, que aporta en definitiva guiones políticos para justificar discursos de odio, violencia física, no estamos hablando de este caso, pero que me parece que hay que poder también hacer esas relaciones, ¿no? No sé si recordás, pero hace pocos días, cuando fue el triple femicidio de Florencio Varela, la ministra de Seguridad lo primero que hace es salir a decir en los medios de comunicación: esto no es un crimen de género, esto no tiene nada que ver con el género, ¿no? Con una intención también de despolitizar, ¿no? Que todo femicidio es político, es un crimen político, ¿no? Pero además de separar, ¿no? De decir, bueno, esto es una cuestión narco, entonces requiere una respuesta securitaria, negando que en su gobierno se promueve un claro antifeminismo de Estado, no solo desmantelando la institucionalidad vinculada a las políticas de género, sino poniendo muchas veces como chivos expiatorios, ¿no? De todos los males que estamos atravesando como país a las feministas, ¿no? A la agenda woke, la agenda 2030. Entonces me parece que de lo que se trata es de hacer un ejercicio para poder volver a relacionar, ¿sí? Estas violencias, la intensificación de cierta economía de la violencia, que es el narco, pero que también son los criptobroy, y es el trading, y es todas estas vinculaciones entre capital especulativo y el narcofemicidio con las discusiones sobre género, ¿no? Me parece que ese es el desafío que tenemos, volver a politizar, volver a dar las discusiones entre género y política, y también, ¿por qué no?, soberanía, ¿no? Que me parece clave en este contexto. Gracias. Así que, bueno, un poco esa es la reflexión y los vínculos que encontramos. Gracias, Nicolás, muy interesante tu perspectiva, y volveremos a contactarte. Bueno, muchas gracias por el llamado. Hablábamos con Nicolás Pontacuarto, trabajador de la Dirección de Masculinidades del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
12:53 en toda la República Argentina, y mientras esperamos a nuestro compañero Martín Suárez, te traigo un planazo para este viernes a las 20:30 en Fandango Teatro en Luis Viale 108, barrio de Villa Crespo. Se presenta La Changuita, que es una obra de teatro que sucede en Costanera Sur, donde un puesto de venta de carne asada, el típico puestito de la Costanera, es el último bastión en que la cultura popular argentina intenta sobrevivir en un mundo orgulloso de volverse idiota. ¿Querés ir a verla? La 530 te lo hace posible. Hoy sorteamos un par de entradas para ir al teatro. ¿Cómo haces? Bueno, mandame al WhatsApp de la radio tu nombre y últimos 3 del DNI diciendo quiero ir a ver La Changuita. 11 3200 0530, con dramaturgia, dirección y actuación del señor Alejandro Lifshitz. Y como te dije, nos vamos a la calle. Ayer estaba escuchando otro programa de este radio y leía los comentarios en YouTube y decían que Martín Suárez es una especie de cronista de guerra, que está siempre en el epicentro de los conflictos. Así que saludo a nuestro cronista de guerra, movilero y columnista Martín Suárez. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Jair, querido? Bueno, el país está en guerra prácticamente, en guerra económica, en guerra social, no en guerra bélica, por suerte, todavía, pero sí en guerra contra el pueblo. El gobierno nacional sistemáticamente ataca, por ejemplo, a los jubilados y jubiladas cada día miércoles, intimidándolos con la policía. En este momento, mira, estamos en Avenida Corrientes 655, que son las oficinas centrales del PAMI, porque hoy comenzaron la jornada de lucha de cada miércoles un poco más temprano, en consonancia con lo que es la medida de fuerza de trabajadoras y trabajadores del PAMI, que también empezaron a parar paulatinamente, 2 horas, de 12 a 14, después podrían llegar a incrementar esa jornada de lucha. Entonces los jubilados y jubiladas, que son trabajadores jubilados, van de la mano con todos los que están haciendo medidas de fuerza contra este gobierno. Y es por eso que vamos a hablar con Nora Biagio, que es la titular del plenario de trabajadores jubilados. Uno dice plenario de trabajadores jubilados, pero también tendría que decir plenario de jubilados trabajadores, porque si hoy un jubilado no trabaja, no vive prácticamente, ¿no, Nora? Es cierto, la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras jubilados tiene que trabajar, porque con los 324.000 pesos que se cobran, ahora va a haber un aumento de algo así del 2% para el próximo mes. Una miseria total, ¿no? Cuando la canasta básica jubilatoria está en 1.500.000, vos te das cuenta, ni para 10 días alcanza. Se ha sumado lo de los medicamentos, por eso estamos acá, porque el problema de los medicamentos cada vez es más grave. Fíjate que tener que pagarlos es un costo que antes, hace un año atrás, la gente no lo tenía, porque tenía acceso a 177 medicamentos. Y bueno, y estamos acá peleando en confluencia con los compañeros del PAMI, que están en un plan de lucha porque también tienen sus sueldos aplastados. Aparte, como han despedido a tantos trabajadores, obviamente tampoco pueden cumplir sus funciones como corresponden. Recién nos decía uno de los muchachos delegados que en el PAMI cualquier cosa que se licite, por ejemplo, si tiene que comprar un juego de vasos, viene con sobreprecio. O sea, el trabajador del PAMI tiene claro esta situación y es lo que estamos denunciando. Nora, en el Congreso salieron todos los vetos a favor del pueblo, menos el veto a lo que sería la emergencia en el sector de jubilados. También salió el 3% de Carina, salieron los hechos de corrupción en el Ministerio de Salud. Está totalmente silenciado los hechos de corrupción que ocurren aquí en el PAMI, precisamente. ¿Por qué tanto silencio con los jubilados y jubiladas? En primer lugar, en el PAMI, lo mismo pasa en las obras sociales provinciales, el aporte lo ponen los trabajadores todos los meses. O sea que es plata fresca que los gobiernos recaudan porque se han adueñado de las obras sociales. Discapacidad, la universidad, el Garrahan, no tienen esa caja con aporte todos los meses. Por eso... La caja de trabajadores es la más millonaria de todas, digamos. Lógico, con aportes frescos todos los meses que ponen los trabajadores en actividad y ponemos los jubilados. Jair, te escucha Nora Biagio, titular del plenario de trabajadores jubilados. Nora, ¿cómo estás? Qué gusto hablar con vos. ¿Cómo sigue la jornada hoy? ¿Van a estar en Congreso? ¿Se prevé una concentración como la de todos los miércoles? Y si esperan algún tipo de respuesta del gobierno. Mira, vamos a salir de acá marchando por Florida y después la idea es ir haciendo unos cuantos semaforazos mientras vamos marchando para ir indicando que queremos que nos devuelvan el PAMI, que queremos que nos devuelvan los medicamentos, que queremos que Milei, Lugones y Leguizamo se vayan. Denunciando lo nuestro, lo vamos a ir haciendo mientras vamos marchando con semaforazos
esperemos no ser reprimidos, porque vamos a cortar las calles cuando estén cortadas por el semáforo, y llegaremos a Congreso a hacer nuestra radio abierta de siempre. Martín. Bueno, Jair, vamos a acompañar a los jubilados, ahora se van a meter por Peatonal Florida para después retomar por Avenida de Mayo derechito hasta llegar a lo que es Plaza Congreso. Esperemos, como dijo Nora, de que la policía, que en estos momentos, la Policía Federal, la de Patricia Bullrich, los está intimidando, por ahora con pocos oficiales, pero se va a incrementar, sin lugar a dudas. Esperemos que estos policías no repriman en esta ocasión, en este miércoles, por lo menos un miércoles, a nuestros jubilados y jubiladas. Muchas gracias como siempre, Martín, desde la calle acompañando en la puerta de PAMI, de la central de PAMI, a los jubilados que se movilizan no solamente por una mejora en sus haberes, sino también por recuperar la provisión de medicamentos para nuestros viejos y viejas. 12:59, vamos una tanda, quédate en la 530. Somos Radio AM530. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Nicolás Márcico está en AM530. Vamos a hablar con Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales, también magíster en Economía Política. Pero recuerden que ya a fines de junio JP Morgan está diciendo que se acabó, y efectivamente se acabó porque en julio empezó la devaluación continua que está hasta la actualidad, y ahora va a venir otro salvataje, ese que lo consiguen para estirar unos meses y llegar a las elecciones. Por lo tanto es 100% político este crédito. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos Eve.
Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Qué pedazo de compositor Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes. Algún día la historia le dará su lugar. Un tipo que escribió himnos, que cante tus canciones en la cancha o en las marchas, ya te consagra. Pero además el tipo es el que le puso letra a toda la historia de Los Auténticos Decadentes. 30 años escuchando Los Auténticos Decadentes. Así que un beso grande desde esta radio a Jorge Serrano. Muchos mensajes que llegan. Quiero arrancar con uno que me gustó mucho, que es Néstor de Ramos Mejía. Dice: buen día, Jair, ¿no estás felicitas? ¿Podemos hablar de fútbol y tomar mate real sin yuyos? Totalmente, Néstor querido. El domingo juega Atlanta, y ayer Argentina aplastó a Puerto Rico. Ojalá algún día Puerto Rico sea un país libre y no solamente una selección de fútbol. Elena de Montserrat dice: compañeros, no se distraigan, a Norteamérica le importamos para saquearnos con la ayuda de nuestro impresentable presidente, y ojo que los promotores de la inteligencia artificial nos usarán para plataforma de sus proyectos y nos destruirán como al planeta. Gerd Muelas dice: buen día, Jair, felicitas. 30% la pobreza según un estudio privado. Son como las anécdotas del Presi con anhelo de que entrenaba saltando unas vallas en el arco y llegaba hasta el travesaño con el pecho. Marcos de Lomas. Gustavo García nos dice: el 26, fuerte al medio. Alex arquero gordito sin talento, psiquiátrico, usa pañal. Fuerza Patria es el que más daño le puede hacer. Todas las definiciones van por cuenta de Gustavo, no los dije yo. Laura de Munro: hola, sí, en 2024 hubo 2 fugas de oro, serían 3, porque Macri también fugó con Canuto como ministro. Fer de Quilmes nos dice: hola, Jair y Cumpas, pareciera que el oro lo entregaron como forma de empeño y con eso consiguen préstamos. Ahora, si no los pagan, se quedan con nuestro oro. Bueno, todo indicaría eso, por lo menos lo que hablamos con Carla Pitiot sugiere que fue una forma de empeño, de salvaguarda por los préstamos solicitados. Mario de Mataderos dice: buen día, Jair y equipo. ¿Todo bien con la Feli? La Feli está bien, está un poco congestionada, con dolor de garganta. Nos preguntaban acá, así que le mandamos un beso grande. Por momentos nos da la sensación que del otro lado se está cayendo a pedazos y que no duran 10 minutos más, pero luego muestran el poder real y me cae la ficha que solos no se caen ni se van. Los tenemos que sacar, si se puede, por las buenas, nos dice Mario desde el barrio de Mataderos. Leo de la Matanza: Jair querido, estos personajes de Varones Unidos son el paralelo de los incels del hemisferio norte, que construyeron una guerra cognitiva en contra de las mujeres y sus derechos, y que concluyeron en varias ciudades con integrantes de los incels atacando mortalmente a mujeres y reivindicándolo como lo hace este HDP en nuestro país. Coincido plenamente, Leo. De hecho, creo que tomar perspectiva de lo que pasa en otros países también nos ayuda para comprender lo que sucede en nuestra realidad. El Poder Judicial forma parte del aparato del Estado y puede adoptar medidas contundentes frente a la primera denuncia. Seguimos persiguiendo trámites y los agresores son derivados a los espacios para trabajar otras formas de ejercicio de la masculinidad, nos dice Valeria desde Moreno.
Pato dice que se estaba escuchando un poquito mal la entrevista. Bueno, la entrevista queda igualmente en el YouTube por si la quieren chusmear. Augusto desde Caballito dice: buen día, Jair y equipo, beso a la Feli. Ayer el melifluo Besent le dijo peronista hasta la senadora Warren. El papelón y la humillación fue total, un hobby de Trump, eso de humillar, comparable a lo que le hizo a Zelensky. Cristina fue simple y contundente. Los argentinos saben lo que tienen que hacer. Sigo creyendo que hay que demostrar repudio contra los yanquis en las calles. Ya están los militares de Estados Unidos en nuestro país. El acuerdo de nuestro parlamento te lo debo. Augusto, que se despide diciendo libertad a Cristina y libertad a Milagro. Mucha gente que escribe también queriendo ir a la changuita antes del final del programa. Vamos a anunciar quiénes son los ganadores. Hola Feli y Jair, Diego de Lanús, para decirles que empecé una huelga de hambre para que el Congreso, la oposición, le haga ya mismo un juicio político a Milei y su gente y llame a elecciones adelantadas. Si no, mi muerte será el mensaje de que bajo la venta del país yo no voy a vivir. Muchas gracias por leer el mensaje. Beso grande, Diego. Come algo, que sea una huelga sólida, por lo menos una sopita, bajate. Mirta nos dice: buenos días, Jair. Soy Mirta de Caballito, una colega ya jubilada, después de haber ejercido este oficio durante más de 50 años. Bueno, nos manda un mensaje que dice que no es para mencionarlo al aire, así que te lo agradezco. No lo voy a mencionar al aire, pero tomo tu aporte. Diego de Corrientes dice que ni Milhouse cayó tan bajo como el presidente. No, pobre Milhouse. Milhouse, personaje entrañable, tierno, complejo. Capaz que te milita en un Varones Unidos cuando crece Milhouse, pero bueno, no lo comparemos con el presidente. Ricardo de Paraná nos escribe y nos dice: se llevan el oro, ¿cuál es la condena? Al que le roban un kiosco le piden cárcel o bala. Bueno, buena pregunta. Inés de San Miguel también dice: bueno, recuerda a la locutora María Eugenia Caral, que falleció, una persona muy querida en Radio 10, hacía personajes entrañables y venía peleando contra el cáncer. Desde acá nos sumamos a su recuerdo. Acá nos dicen: ayer gané un libro que fue sorteado. A ver, Aimú, ayer gané un libro que fue sorteado en el programa Que Vuelvan las Ideas. Quiero saber si puede ser retirado por mi hijo y los datos que necesita para ello. Sí puede ser. Nombre y DNI, pasás por la radio y te lo llevas, te lo firma a o vivo el productor también de Que Vuelvan las Ideas, Alejandro Aimú, que además promete que va a traer alfajores de dulce de leche para la próxima media hora. Bueno, muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530, pero suena esta cortina y llega el humor a la radio de las madres. Un poquito de humor, vieja, porque la realidad como está es insoportable si no te la tomas para la chacota, y porque vivir la distopía, que por lo menos nos encuentre con una sonrisa. Querido compañero Adri Stoppelman, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Jair? Acá, disfrutando del absurdo. Quiero decir que Milhouse tiene sentimientos, a diferencia de Milei. Totalmente. O sea, es un chico con sentimientos, no es un resentido, un enfermo mental. Totalmente. Reivindiquemos a Milhouse, un tipo que se enamora de Lisa, un tipo sensible, ¿no? Con su mambo, como cualquiera, pero sensible. Adri, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes para hoy? Estaba viendo de que descrees un poco de las inversiones multimillonarias que dice que van a llegar en inteligencia artificial. ¿Por qué sos tan escéptico, viejo? Porque es un verso que él mismo miró para un costado. ¿Qué? No sé si vieron la llegada ayer de Milei a la Casa Blanca, ¿la viste? Lo vi cuando bajó y le dijo como que sos un fenómeno en inglés Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos. Perfecto. Y ahora se dieron vueltas, se sacaron la foto y nadie le preguntó nada por Milei. El periodismo le preguntó por Gaza a Trump y dijo, bueno, vamos a ver, y se metieron para adentro. O sea, no existió lo de Milei ayer. Y en realidad nos pone a los humoristas en un lugar imposible de trabajar, pero lo de la inteligencia artificial, que prometía 25.000 millones de dólares, ¿no? Una inversión, prometía Sam Altman, dijeron acá, alguien. Sí. Bueno, Google tenía una inversión de 1.000 millones de dólares, un poco más humilde si se quiere, en un pueblo de Indianápolis.
Y el pueblo de Indianápolis salió a decir, no queremos el data center de inteligencia artificial. ¿Por qué no quieren el data center? Y porque se va a chupar todo el agua y la energía. No va a dar puestos de trabajo, porque ¿qué es un data center? Es un galpón lleno de máquinas. De hecho, ya en China existen lo que llaman las fábricas oscuras. Ni siquiera prenden la luz porque los robots no necesitan luz como los seres humanos. Entonces dijeron, no la queremos, y presionaron, y Google se tuvo que retirar de ese pueblo, de ese condado. Está en otros condados del estado de Indianápolis, porque el estado de Indianápolis se ve que le facilita algún tipo de exención o algún arreglo. Google paga bien. Imaginemos que esta gente maneja miles de millones de dólares, ¿no? Google vale más que la deuda externa argentina. Pensemos en eso. Así que no creo que venga Sam Altman a la Patagonia, porque además Trump ni sabe dónde queda la Argentina. No sé si viste que dijo que se quería poner la malla. Sí. Debe creer que estamos en el Caribe. No sabe bien que se vota tampoco, no estaba muy informado, lo atendió ahí comiendo unos sanguchitos, ¿viste? No, ni siquiera le dieron de comer. Yo no vi comida en el plato de nadie. Los tenían agua ahí. No, yo leí la crónica de La Nación que les dieron de comer como una carne asada con verduras y que de postre hubo como algo de vainilla, así que por lo menos de comer les dieron. Ah, vainilla, mira, qué interesante, es una palabra interesante, vainilla. Sobre todo para Esper, pero bueno, para Milei, para Esper también, sí. Vamos a otro tema. Dale. Porque desde que asumió Trump, esto no es muy sabido, hay muchas celebridades de los Estados Unidos que se fueron a vivir a otro país y lo declararon. Dice, no volvemos a Estados Unidos hasta que no se vaya Trump o no se vaya este gobierno de la derecha, una especie de exilio, autoexilio elegido, pero no son personalidades menores que vos decís, bueno, debe haber también, ¿no? Un montón de gente se fue. La tenés a Ellen DeGeneres, sí, la comediante. Por supuesto. La que condujo los Oscars. Es básicamente aquella que inventó la selfie, ¿no? Sí, porque esa rubia de pelo corto, conocida por su talk show. Exacto. Exactamente, bueno, fue la que inventó la selfie de alguna manera, porque su selfie en la ceremonia del Oscar fue como el epítome de lo que fue la selfie. Bueno, se fue a vivir a Inglaterra con su novia, Portia, porque no tolera vivir en un país homofóbico como es el de Trump. Rosie O'Donnell también se fue por la misma razón. Rosie O'Donnell es unas conductoras también, como Ellen DeGeneres, más importantes, pero por ejemplo, James Cameron, el director de Titanic, se bajó antes de que se hunda. A Nueva Zelanda y dice, claro, no pienso volver, dice, me quedo acá en Nueva Zelanda y no pienso volver. Eva Longoria era una de las amas de casa desesperadas, ¿te acordás? Sí. Bueno, se fue, está entre México y España, no quiere saber nada. Claro, como latina tampoco la están pasando bien. Ha bajado mucho el turismo en Estados Unidos. Una actriz de Game of Thrones, Sophie Turner, otra que se fue también, y se fue Richard Gere. Fue Richard Gere, la esposa de Richard Gere es española, y dijo, me voy a España, estoy con la familia, chupo unos vinos, morfo bien, en vez de estar acá sufriendo con esta gente. Fíjate el éxodo de gente que provoca, incluso Courtney Love, la ex de Kurt Cobain, ¿no? La tienen a Courtney. Sí, por supuesto. Después de mucho tiempo... Sí, después de mucho tiempo de vivir en Estados Unidos, que no, me vuelvo a Inglaterra, esto acá no se aguanta, y se fue. Y otra que se fue es Robin Wright. Robin Wright es la que trabajó en House of Cards, la serie, la que hacía de la esposa de Kevin Spacey. Sí, también, actrizaza. Actrizaza, bueno, se fue a Estados Unidos, dice, porque Estados Unidos es un shithole, es un agujero de mierda. No lo digo yo, lo dijo ella. Fíjense de qué calibre de personas estamos hablando, ¿no? Gente re talentosa, productora, con plata, que se la llevan además, ¿no? Tremenda lo que es lo de Trump, cosa que está pasando acá también con la Argentina. Con los científicos. La salida es Ezeiza en English, ¿no?
Claro, exactamente, pero esto no está en las noticias, ¿viste? No te lo cuentan, te parece como que estuviera todo bien en Estados Unidos, está todo para el traste, está como acá pero en 3D, digamos. Totalmente, con un poco más rubio y naranja, pero che, exactamente. Escúchame, Adri, vos sabés que yo soy un profundo admirador de la cultura irlandesa. Hay como algo que nos hermana con los irlandeses, además del odio a los ingleses, que tiene que ver con una historia antiimperialista, con el almirante Guillermo Brown, ¿no? Con el aporte demográfico, muchas comunidades irlandesas en nuestro país, con la cultura del fútbol, tienen un equipos muy poderosos, pero me traes algo más, algún dato optimista. Además, el presidente dijo que en 35 años íbamos a hacer Irlanda, y yo vengo contando, faltan 33 años nada más. Bien, ya estamos 2 años más cerca. ¿Vos haces música? ¿Sos músico? No, tengo alma de músico, pero no tengo talento. Claro, yo tampoco. Ahora con la IA todos somos músicos, ¿no? Pero el gobierno, el Ministerio de Cultura de Irlanda decidió que a partir del 2026 le va a pagar a los nuevos músicos y artistas que se inscriban en el programa, escucha bien, 325 euros por semana. No, de salario básico. A aprender guitarra. Sí, bueno, ¿por qué? Porque quieren generar artistas, quieren generar arte, quieren apoyar al arte, porque ¿cuál es el problema eterno del artista? El miedo a fallar. Vos fallás y fuiste, o sea, te sale algo mal y no te llaman. En Suecia aplican una política parecida en todos los aspectos de lo que es el emprendedurismo, porque tienen un sueldo básico en caso de que a vos quieras emprender algo y falles. Y te puede pasar. Obvio. Porque la vida es así, a algunos les va bien, a otros les va mal. De hecho, en el famoso Silicon Valley, ahí donde se genera toda esta la inteligencia artificial, internet, todo salió de Silicon Valley, el fracasar no está mal visto. Es preferible que vos fracases con un proyecto, ponerle que pusieron una app para no sé qué, de citas, y te fue mal con la app de citas, sí, pero la hiciste, está en tu currículum, es como que tenés crédito, hiciste algo. Es interesante el concepto, porque si no hiciste nada, como esta gente que nos gobierna, no tenés crédito. Basta de herederos, digamos, pónganse a laburar, pero de verdad. Exactamente, pero quiero decir que el fracaso, en Suecia, por ejemplo, si vos fracasás no vas a terminar abajo un puente, entonces estás tranquilo, podés jugar más con tu mente, delirar, si querés, y hacer algún proyecto, y si te sale mal, tenés la cobertura del Estado. Y por eso Suecia es uno de los países donde más empresas tecnológicas hay en este momento. Spotify, Skype, la que quieras, vienen de ahí, vienen de Suecia. No son apps cualquiera, son de las grandes corporaciones de Internet, y vienen por eso, porque se les permitió a los desarrolladores jugar, decir, che, Jair, armemos una plataforma de no sé qué, de comentaristas de radio, me encanta, de streaming, lo que sea, y no te sale bien, bueno, no vas a fundirte, alguien te va a bancar y vas a poder seguir viviendo. Bueno, eso es lo que están buscando en Irlanda. No creo que sea el modelo Milley irlandés, yo creo que más bien es el modelo Beodo, ¿no? Pero bueno, esa es la parte que le debe gustar, la de emborracharse en el pub, no hay otra. Seguramente, no creo que sea la influencia literaria musical del glorioso país irlandés. Che, Adri, vos no serás músico, pero venís tirando tus magias musicales también, ¿no? Bueno, esto es gracias a la inteligencia artificial. Yo no puedo articular ni 4 notas, pero ahora con la inteligencia artificial me decía, haceme una canción, y la inteligencia la hace. No es lo mismo que una canción hecha por humano, se nota a la distancia, pero por lo menos me permite hacer una cancioncita y sentirme músico por un instante, aunque no lo soy y no lo seré, porque esto es falso, pero presento cancioncitas, y hice una respecto de todo esto que está pasando, que se llama Mangando in the USA.
Me encanta. Antes de escucharla, decime dónde te podemos ver este fin de semana y si pasás estas canciones en tu show. No las paso porque la gente en la espera está en otra, ¿viste? Sí. Está tomando algo, habría que ponerla fuerte, distraería. Por mí las pasaría, tengo para pasar 1.000.000, como te imaginas. Este viernes yo estoy como invitado en un mega evento que se llama Antes de que sea tarde en el Alambique, que va a estar, mirá, Marco Cittadini. Sí, amigo. Ale Sanz. Sí. Ale Sanz, mi compinche de los auténticos recalientes. Roberto Caballero. Me encanta. La mañana de la 530 completa. Yo, invitados sorpresa que no se pueden imaginar y no los puedo decir porque nunca se sabe si van a llegar a tiempo o no. Todo Lilia eso en el Alambique, Lemoyne. ¿Puede ser Lilia Lemoyne que esté en el Alambique este viernes? No, empieza con L, pero es mucho más de nuestro lado. Bien. No puedo decir más nada. Dale. Y todo eso, las entradas están en Alternativa. Y los que quieran ver mi show unipersonal, el otro viernes estoy en el Alambique, también las entradas por Alternativa, el viernes 24 y por primera vez el 25, antes de ir a votar. Mirá el fin de semana que tengo, 24 y 25. En la previa de las elecciones, 24 en el Alambique en Capital, 25 en Perón Lanús. Qué lindo. Perfecto para ir a votar, viste, con una sonrisa al menos entre los labios. Así que los invito a todos. Las entradas para Perón están en Passline, todo lo que sea el Alambique, Alternativa. Espectacular, gracias como siempre, un lujo tenerte en este programa, Adri, y nos vamos escuchando el tema que nos presentabas, Mangueando en Estados Unidos, ¿se llama? Mangueando in the USA. Sorry for my English. Mangueando in the USA, compuesto por la Orquesta Sinfónica a cargo de Adrián Stoppelman. Fuiste a Estados Unidos a chupar las medias de dólar. Fuiste porque Caputo la economía la tiene en la lona. Prometieron guita, préstamos, ayuda y alguna otra cosa. Pero si no ganas las elecciones no van a poner $1. Primero era un apoyo incondicional que resultó que no era tal. Te obligan a cortar los negocios con China y que devuelvas el SWAT. Te obligan a poner retenciones y hasta se enoja la sociedad rural, mientras te mandaste una estafa con el campo de nivel mundial. Y la guita no aparece y los dólares no están. No te alcanzan las reservas, Caputo no tiene más. Los inversores no vienen y afuera ya te miran mal. Saben de los turnos de tu hermana y que en octubre no ganas. Mangando en USA, mangando en USA. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Papelonero, ¿a dónde quedó el experto que hacía negocio con o sin dinero? Mangando en USA, mangando en USA. Te tratan como sudaca y te vas lo más contento. No te ponen un mango porque sos un fracasado y porque saben lo de Karina y el 3%. Tienes una corrida al dólar, reservas ya no acumulas. Decís que bajó la pobreza, pero nadie te cree más. Para vos los argentinos somos números y nos odias. Ojalá que ahora en octubre pierdas y no vuelvas más. Con las promesas del tesoro hasta octubre no llegas. O necesitas billetes, ya no tenés de dónde rascar. Tu gobierno se cae a pedazos, nada marcha de acuerdo al plan. Porque lo que realmente pasa es que nunca tuviste un plan. Mangando en USA, mangando en USA. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Papelonero, ¿a dónde quedó el experto que hacía negocio con o sin dinero? Mangando en USA, mangando en USA. Te tratan como sudaca y te vas lo más contento. No te ponen un mango porque sos un fracasado y porque saben lo de Karina y el 3%. Suena Mangueando in the USA de Adrián Stoppelman. Y ustedes saben que esta radio no para de crecer. Te dije que estuve en La Rioja. Me sorprendía la gente que lo agarraba. Vení, este es el pibe que está como Navita, decían. Yo no sabía si me iban a fajar o si me iban a abrazar. La verdad la recepción fue buena, muy buena. A mi sorpresa, la gente escucha
mucho esta radio en la hermosa provincia de La Rioja. Nos pasó cuando fuimos a La Pampa, pero te dije, bueno, en La Pampa yo esperaba, porque Bonavita es una celebridad pampeana, pero en La Rioja me sorprendió, y toda la gente diciendo, mucha gente que la escucha, mucha gente que se suma, mucha gente que la escucha en el auto. Le mando un abrazo grande a Radio Memoria, que igual que Sonar en La Pampa, igual que los compañeros en Salta y en todas las provincias, retransmiten algunos de los programas. Así que si vos querés que la radio siga creciendo, tu suscripción es imprescindible. A los que ya se suscribieron a la radio, le decimos gracias, cracks. Y a los que todavía no lo hicieron, les pedimos que se metan en nuestra página y lo hagan. Sumate a la comunidad 530. Con tu suscripción vas a tener la posibilidad de recibir entradas de teatro, a recitales, invitaciones a charlas, descuentos en productos y comercios. ¿Cómo haces? Es recontra fácil. Te metes a www.am530somosradio.com, cliqueas en asociate o en el banner que te lleva a la página de la comunidad, apretás el botón unirme, que está grande, fuerte y claro, y listo. Ahí ya sos parte de la comunidad AM530, y capaz que querés hacer algún aporte puntual una vez, porque la suscripción es mensual y no te podés comprometer. Bueno, también tenés un alias. Es muy sencillo, radio AM530, el 530 con número, lo metés así y directamente te aparece el alias para hacer un aporte por única vez a la radio de las madres. Si tenés alguna duda, consulta de la comunidad, escribinos 11 64 19 16 50 o nos mandás un mail a info@am530somosradio.com. Gracias a todos los que bancan todos los días la radio, a los que la pueden bancar con un aporte y a los que la bancan escuchándola, comentándola, militándola o dándole un like y un suscribir en la página de YouTube. 13:30 del mediodía, vamos a ir a una breve tanda y cuando volvamos nos metemos en las inversiones fantasma que propone la inteligencia artificial en la Argentina. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó,
el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. S35 en toda la República Argentina. Estás en Bonavita en 530 en la radio de las madres. Hoy la Feli estaba medio resfriada, medio enfermucha. Le mandamos un beso grande y esperemos tenerla aquí el día de mañana. Pero vos sabés que Javier Milei, en su escalada de venta de humo a nivel continental, estuvo en Estados Unidos y empezaron a circular rumores de que se viene una mega inversión de Sam Altman y OpenAI, de la compañía que dirige este magnate multimillonario de inteligencia artificial. Y empezaron a circular versiones de la pucha, mirá vos, por fin llegaron la lluvia de inversiones, los brotes verdes. Parece que en Argentina se viene una gran granja de inteligencia artificial. Al toque salió OpenAI a decir: muchachos, hojaldre con lo que anda circulando, porque no seríamos nosotros los que estaríamos poniendo la tarasca, sino otra empresa medio fantasmagórica. Y para hablar del tema y de las inversiones en inteligencia artificial y lo que sucede con esta tecnología de punta, estamos en comunicación con Valeria Di Croce, que es la autora del libro El Arca de Milei, docente universitaria, magíster en comunicación. Hola Valeria, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. Hola Jair, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Excelente, fuerte y claro, dirían en las Fuerzas Armadas. Che, ¿qué pasó? Porque uno se ilusionó, uno dijo, ahora sí, vinieron las inversiones, somos Irlanda, tenemos desarrollo en inteligencia artificial. Parece que al final era medio un chucu esto. Más o menos. Ayer pasó medio desapercibido por el City Tour que hicieron por la Casa Blanca, y se tapó un poco la novedad de que Damián Reidel, que es quien está a cargo de Nucleoeléctrica, esta empresa a cargo de los reactores modulares y del plan nuclear argentino, y que también fue el presidente del consejo asesor del presidente, quien lo acompañó en la gira por Silicon Valley el año pasado, a Javier Milei, a Caputo, a Bertein, y también estuvo allí el embajador argentino, Alec Oxenford, en Estados Unidos. Tenemos visitas. Compañía gatuna para quienes no lo están viendo. Sí, suele pasar, viste que los gatos son así. Bueno, la cosa es que ayer Damián Reidel compartió en su cuenta de Twitter, y lo compartió también el presidente, un comunicado de OpenAI
aclarando algo que no había dicho en el video Sam Altman el viernes 10 de octubre, con su video grabado diciendo que se venía una gran inversión de $25 mil millones a la Argentina. En realidad lo que aclara ayer OpenAI es que la inversión está a cargo de una empresa que se llama Sur Energy y que este proyecto, el Stargate, que fue lo que se anunció el día viernes, ellos, una vez que esté terminado, lo compran. O sea, no es que dijo que no está involucrado, sino que no son ellos quienes invierten esta suma de dinero de $25 mil millones, sino que es otra empresa subsidiaria que lo construye y una vez que se termina, OpenAI lo estaría comprando. Y hay un detalle en ese comunicado, yo justo hoy a la mañana estuve repasando bastante, ayer leí las 17 páginas que tiene ese comunicado publicado, son 2 hojas contextuales del CEO de OpenAI y con el CEO de Sur Energy. Son 2 hojitas que linkean a un documento y ese documento de 17 páginas va linkeando a otros tantos documentos. Documentos sobre consumos digitales, de plataformas, sobre el uso de ChatGPT en la Argentina, para quienes a veces dudan cuando nosotros advertimos que los datos que uno aporta voluntariamente, porque así sucede a ChatGPT, se usan para el procesamiento y el perfil de usuarios, qué cosas consumimos, qué cosas consultamos, por dónde nos movemos, etcétera. Este informe que va linkeando a otros informes termina diciendo en un momento, en la página 16, que el sueño que se tiene y en lo que está trabajando Argentina es en convertir a la Patagonia en una ciudad nuclear. Opa. Y linkea a una nota del Financial Times del año pasado, de diciembre del año pasado, con declaraciones exclusivas de Demian Reidel, o casualidad, en donde dice lo mismo. Demian Reidel dice que su sueño, ya él asumido como presidente de Nucleoeléctrica y a cargo del plan nuclear, es que la Argentina, específicamente la Patagonia, se convierta en una ciudad nuclear. Así que yo estaría muy atenta a lo que está sucediendo con este anuncio y preocupada de que quienes dan detalles sobre el anuncio sean empresas privadas y no el Estado argentino. No, y que tiene que ver también con el proceso de privatización de Nucleoeléctrica, de avance sobre nuestra soberanía energética y de un baluarte que tiene Argentina a diferencia de los otros países de la región, que es todo el proceso de generación de energía nuclear. Pero traías un tema muy interesante que tiene que ver con las regulaciones, ¿no? ¿Quién controla a las plataformas de inteligencia artificial? La semana pasada se conoció el caso de que se está usando inteligencia artificial para difundir imágenes pornográficas de mujeres sin su consentimiento. La gran pregunta es: ¿quién controla a estos megamonstruos? Y si el Estado argentino tiene alguna capacidad de hacer esto, o vienen a ser las grandes plataformas las que nos ponen las reglas. Bueno, es un fenómeno mundial, Jair. Yo vengo hablando bastante sobre esto. Es un tema que me interesa mucho porque precisamente, como vos decís, en general se habla, de hecho Sam Altman hizo esa trampa el día viernes, se habla de la población argentina, y en el informe que ellos comparten dicen que estamos triplicando del año pasado a el uso del ChatGPT de una manera muy poco consciente, porque el propio Sam Altman, a principios de este año, en marzo, vos te acordarás que hubo un momento en donde todos compartían sus fotos generadas por ChatGPT de estudios Ghibli, en donde uno hacía su foto en situaciones de estudio Ghibli. Ese día, OpenAI tiene una caída del sistema. Y cuando Sam Altman da explicaciones sobre lo que sucedió, lo único que dice es que le parecía genial, muy divertido que todos estuvieran compartiendo sus imágenes, pero que se le estaban, literal, lo dice él en su cuenta de Twitter, marzo de este año, derritiendo los servidores. El problema que están teniendo es un problema doble. Por un lado, problemas serios con las regulaciones de los estados, porque no dan cuenta, hay una oscuridad muy grande sobre qué hacen con los datos que procesan, ¿no? O sea, estos servidores que ellos anuncian que irían a instalar en la Patagonia Argentina con este proyecto Stargate, es básicamente para esos datos que se extraen del uso de las plataformas, se procesan
para dar respuestas cada vez más rápidas en función de estos modelos de lenguaje como ChatGPT. No dan abasto. El caso de OpenAI le contrata servidores de procesamientos actualmente a Azure, que es una empresa de Microsoft, y recientemente hizo un contrato con Oracle. Pero ya no tienen siquiera ellos capacidad para lo que está requiriendo en la carrera que tienen con China estos grandes tecnológicas, la capacidad de procesar. Gana la carrera quien procesa más datos más velozmente. Y para eso necesitan agua, refrigeración, energía y estos centros de datos. No dan abasto, ya están teniendo problemas, por un lado, ambientales, en aquellos lugares en donde están instalados, denuncias sobre el tema del encarecimiento de la energía y de la escasez o contaminación del agua, más allá que procesan el agua y la reutilizan, igual requieren millones de litros. Entonces, por un lado tienen ese problema, almacenamiento que ya no tienen para ganar la carrera y cada vez hacer modelos de lenguaje más rápidos y más eficientes, espacio para procesar todos los datos que extraen. Por otro lado, tienen denuncias en cuanto a para explicarle a la gente, para que esos sistemas de lenguaje funcionen, ellos tuvieron que cargar dentro mucha información. Y esa información incluyó imágenes, libros completos, obras literarias que están teniendo denuncias porque no tenían autorización para hacer eso y muchas de ellas no son de circulación libre, que podían usar sin pedir permiso. De hecho, hubo un juicio recientemente ganado por escritores norteamericanos en donde decidió la justicia norteamericana que hay que pagar una suma estandarizada en $3.500, 3.500 millones de dólares a estos escritores que les denunciaron el uso. Y por otro lado, el problema que tienen son las regulaciones propias de los estados que les impiden instalarse. De hecho, en Estados Unidos no están pudiendo instalarse más. Y ahí empieza la búsqueda de países que le ofrezcan los recursos y bienes comunes que tiene Argentina en una situación, nosotros, actualmente, de vulneración muy grande a partir del endeudamiento, a partir de lo que el RIGI, ese régimen de incentivo a las grandes empresas, se le otorga. Pensemos que se anuncian mucho sobre minería, que es todo lo otro, ¿no?, que se necesita, las tierras raras, el cobre, el litio. Bueno, el RIGI habilita eso, pero también habilita esta inversión. Y lo que se sospecha es que por el monto anunciado por OpenAI el viernes, confirmado en este comunicado que sacaron recientemente en el día de ayer, que no sea solo un centro de datos, porque el costo de un centro de datos de esa magnitud es de, según distintas apreciaciones, entre $4.000 millones y como mucho 9.000. Si están hablando de $25.000 millones, lo que se sospecha, hay páginas especializadas en el tema, como Inteligencia Argentina, que sacaron notas, pero también lo dijo Infobae, es que estén incluyendo la idea de reconvertir Tierra del Fuego para el desarrollo de la otra pata de esto, que son los semiconductores, los TIC, que son lo que ha desatado la guerra en las últimas semanas de aranceles con China y que ponen en el centro de la escena a Nvidia, que es esta empresa que produce estos chips que necesitan para acelerar el procesamiento de datos las grandes tecnológicas. Sí, te sumo ahí dos cosas. Uno, la importancia geográfica de Tierra del Fuego. Ustedes saben que el centro de nuestro país no es Córdoba ni Santa Fe, es Río Grande. Somos un país bicontinental y lo estratégico de poblar, desarrollar y generar empleo real en la Patagonia y cómo estos tipos la miran como un puente hacia el Atlántico Sur. Y lo otro que decías que me parecía muy interesante, que tiene que ver con cómo las inteligencias artificiales se valen de nuestro trabajo, digo, igual que las plataformas de redes sociales, ¿no? Este video que se está viendo en YouTube, cada like, cada comentario son dólares que se producen en Argentina, que se monetizan en Estados Unidos y que con suerte le va a quedar alguna migajita a la radio de las madres, que tiene que ver con todo un sistema de extracción de plusvalor desde los centros de poder a los países dependientes. Y ahí te linkeo con la otra pregunta, que es algo que me viene dando vueltas en la cabeza, que es, se viene hablando mucho de la incorporación de inteligencia artificial a los estados, ¿no es cierto? Para optimizar procesos, ¿no? Para modernizar,
gestiones y uno ve un mundo en donde hay dos opciones, o la inteligencia artificial gringa o la inteligencia artificial china. Vos decías que se necesita energía, que se necesita refrigeración, que se necesita, por supuesto, capacidad intelectual, desarrollo científico. ¿Es posible pensar una inteligencia artificial, no te digo argentina, pero latinoamericana, para no perder soberanía frente a los sistemas foráneos? Uy, es re compleja esta pregunta, pero a ver, dos cosas sobre eso, Jair. Por un lado, los estados ya la están utilizando y lamentablemente la usan para lo que se conoce como capitalismo de vigilancia. Pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, uno de los principales empresarios vinculados a Silicon Valley es Peter Thiel. Peter Thiel se reunió el año pasado 2 veces, es el dueño de una empresa llamada Palantir, se reunió 2 veces con Javier Milei en la Casa Rosada. Esto consta en los registros de Casa Militar, sin embargo no hubo foto. Es una persona de perfil muy bajo, pero es una persona que incluso fue el primer hombre de Silicon Valley en apoyar a Donald Trump en su primera administración allá por 2016. Es el hombre que descubrió, para que entendamos, a Zuckerberg cuando era un estudiante universitario que tenía una red llamada Facebook, pero que solo conectaba a universitarios y le dio $500,000 en ese momento para que desarrollara esa idea. Bueno, él se ha dedicado a desarrollar una empresa de Big Data, que es Palantir, destinada sobre todo al tema de seguridad y defensa, y recientemente empezamos a conocer que fue él quien generó, su empresa, un programa que se llama Immigration Oath, que es un programa que le permite, a través del análisis de Big Data, de grandes datos, cruzar todos los sistemas oficiales que tiene el gobierno norteamericano con los datos de las aplicaciones. Aplicaciones, por ejemplo, como las que son, como el Google Maps, para que se entienda. O sacar turnos, o comprar comida, o trabajar en Uber. A partir de esa aplicación es que el gobierno norteamericano está deteniendo a inmigrantes para deportarlos. Mirá. Ese es el uso que se está dando a la inteligencia artificial y al desarrollo del procesamiento de datos desde los estados, más orientado a defensa y a seguridad que, lamentablemente, a lo que tiene que ver con investigación, desarrollo, ciencia, incluso colaboración en lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Entonces, por un lado, lo que se está viendo es eso. Recientemente hubo una foto, fue tapa de Clarín tardíamente, una reunión que hubo el 24 de junio de este año de los grandes directivos de las empresas como OpenAI, como Palantir, esta que te mencionaba, como Microsoft, Meta, articulando con el ejército norteamericano y diciendo que van a estar al servicio de la seguridad nacional. O sea que todo lo que es desarrollo se está perfilando al desarrollo bélico, de defensa, de vigilancia, de seguridad. Eso por un lado. Y cuando uno dice, bueno, ¿podemos pensar nosotros como argentinos en tener un desarrollo similar? Sí, claro, pero lo primero que tenemos que pensar es que el decreto 70-2023 le entregó literalmente a Starlink el manejo de nuestros satélites. Claro. Y para cualquier desarrollo tecnológico, lo primero que necesitas es la soberanía satelital y energética. El RIGI, por un lado, la ley base, por el otro, digo, el RIGI incluido, no la ley base, la delegación de facultades del decreto 70-2023, lo que hicieron fue flexibilizar la posibilidad de desarrollo, ciencia, tecnología, caída de presupuesto, y hoy no estaríamos en condiciones. A mí me encantaría que en vez de que venga Elon Musk a llevarse el litio de la Argentina, pibes y pibas que estudian en la Universidad Tecnológica sueñen con el desarrollo de un vehículo eléctrico. Tenemos las baterías, podríamos hacer exención impositiva para las automotrices que están instaladas en la Argentina y se trasladen a la zona donde se extrae el litio. Para eso tiene que haber un gobierno que no se vaya a sentar a la Casa Blanca ni favorezca a estos grandes magnates, a esta nueva aristocracia tecnológica, y piense en el desarrollo de un plan, no para entregar territorio, sino para desarrollar el modelo de China, ¿no? El know-how. Bueno, te dejo que vengas a mi país, como hicieron, por ejemplo, Microsoft, pero me tenés que formar gente para el desarrollo de esas tecnologías. No es lo que estamos viendo en la Argentina. Seguramente el empleo que genere un proyecto como Stargate sea un trabajo primarizado, en donde se necesite de mucha gente para levantar las paredes de esos galpones
instalar el equipamiento con tecnología extranjera y una vez que eso se pone en funcionamiento, funciona de manera remota. Claro, el eterno Entonces, yugo de nuestro pueblo, ¿no? Vendemos el litio para comprar las baterías fabricadas en otro lado. Estamos hablando con Vale Di Croce, estamos repasados de tiempo, pero te quiero hacer una más porque soy un militante de este tema de la soberanía comunicacional y me obsesiona, que tiene que ver con qué capacidad tiene el Estado argentino de regular lo que pasa en las plataformas, ¿no? Hoy en Twitter se puede ver pornografía, se pueden ver asesinatos, pero vos ves una mamá amamantando un bebé y te pueden bajar la página. En Brasil, no solo Lula, ¿no? Alexandre de Moraes, el tipo que está a cargo del Poder Judicial, que nadie lo puede tildar de zurdo, es un tipo que se le planta a las plataformas. Al mismo tiempo, en Argentina, y esto hay que decirlo con todas las letras, porque esto es la radio de las madres, cuando llega un gobierno peronista, la Secretaría de Comunicación suele estar en manos de empresarios, ¿no? Se llame Pepe Albistur, o se llame Víctor Santamaría, o Juan Ross, ¿no? Que es un tipo que se cambiaba la remera, depende el gobierno de turno. ¿Hay capacidad de pensar una política de comunicación ofensiva desde nuestro país que le pueda poner un límite a estas grandes plataformas? No solo hay capacidad, la hubo y existió, se llamaba Ministerio de Planificación. No por nada es lo primero que destruye el macrismo cuando asume. No se puede pensar hoy una política de comunicación si no se piensa en la infraestructura. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tenía un Ministerio de Planificación, no pensaba solo en la comunicación, pensaba en la infraestructura también. Hoy es fundamental para controlar los contenidos poder tener infraestructura propia. El Ministerio de Planificación pensaba, por un lado, la TDA, la televisión digital, por otro lado, la habilitación del desarrollo tecnológico a partir de los nodos que se estaban creando en cada una de las provincias, con la posibilidad de ese tripartito, ¿no? Universidades, privados y públicos. Por otro lado, el tendido eléctrico. Por otro lado, conectarse al interconectado, los satélites, el desarrollo de ARSAT. Bueno, es imposible, Jair, pensar solo en una Secretaría de Comunicación. Hay que recuperar la comprensión de soberanía a partir del desarrollo planificado de tecnología, diseño de tecnología, articulación con las universidades y grandes inversiones locales que fomenten el desarrollo y la soberanía. Bueno, con este optimismo de lo que hicimos en el pasado y se podrá hacer alguna vez en el futuro, te despedimos y te agradecemos, Valeria, por tu tiempo. No, gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia de la Radio de las Madres. Hablábamos con Valeria Di Croce, autora del Arca de Milei, docente universitaria, magíster en comunicación. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 5 minutos nos quedan al aire. Qué entrevista interesante, ¿no? La necesidad de empezar a discutir quiénes manejan la comunicación en nuestro país. Después de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, gran, avanzada, popular y democrática, quedó como en nuestra dirigencia esta idea de que el que se mete con la comunicación se seca, y me parece que dentro de ese diagnóstico errado, por supuesto, está parte de la explicación de que haya llegado hasta acá el gobierno de Javier Milei. ¿Te acordás que había gente que criticaba a las cadenas nacionales, decía no puede ser, yo quiero ver la novela, no podemos estar discutiendo la propiedad de los medios? Bueno, la realidad es que si no volvemos a discutir la propiedad de los medios, nos vamos a quedar otra vez pataleando en el aire. Así que interesante, cuanto menos, la entrevista con Vale Di Croce, que va a estar subida al YouTube de la radio. Te quiero contar que tenemos los ganadores de las entradas para ir a ver La Changuita. Es Juan Martín con DNI terminado en 305 y Betty de Congreso con DNI terminado en 189. Planazo para este fin de semana, para el día viernes, para poder ir a ver una obra de teatro a todo trapo. Producción se va a estar comunicando con ustedes, pero te repito, Juan Martín, DNI 305. Betty de Congreso, DNI 189. Te meto un chivo autobombo. No sé si conocen la historia del obispo Angelelli. La verdad, tremenda historia. En La Rioja, durante la dictadura, hubo más desaparecidos angelelistas
que de las organizaciones revolucionarias, para que se den una idea del peso de Angelelli, ¿no? Más personas desaparecidas por el Estado que militaban en el cristianismo revolucionario que en las organizaciones como Montoneros o el PRT, si querés. Bueno, para conocer la historia de Angelelli nos fuimos hasta los llanos riojanos e hicimos un videíto ahí, así que si tenés ganas lo ves en @elgritoDelSur para recuperar la historia del pelado, del obispo de los pobres. Nosotros 13:57 empezamos a irnos despacito. Con los Rolling. El programa rockero, vieja. Bueno, no le digan a Felicita si nos mandamos algún moco, si nos fue bien, le dicen qué bueno que te reemplazaron ayer, te mantuvieron el boliche en orden. Quiero agradecerle especialmente a nuestro equipo de laburo, quien musicaliza y opera las perillas. Es el DJ Charlie Escalante, Bruno Díaz, De día, un simple operador de radio. De noche, un DJ ochentoso desbocado, con anteojos negros y sonrisa de punta a punta, Alejandro Aimú, Mariana Collante, Luchito Murad al mando de la producción, un gesto de mucho amor atrás de la pecera. Al mando de el streaming está el señor Vicente Castro, mi vecino del barrio de Almagro, Emma Esbinden, Manón San Severino en las redes sociales. Mi nombre es Jair Sibel. Esto ha sido Bonavita en 530 y nos vemos mañana nuevamente en la gloriosa radio de las Madres de Plaza de Mayo. ¡Chau!